que nos ayudes a entender un poco de qué se trata este acuerdo que nos fue anunciado al mundo occidente el día de ayer. Muy bien. El acuerdo es producto de una presión de alguien que no está gobernando, y es Donald Trump. Donald Trump lo que hizo fue amedrentar y amenazar a Hamas y le dijo, si ustedes no liberan a los rehenes, voy a abrir las puertas del infierno sobre ustedes. Y esta amenaza de Donald Trump sí es creíble. Pero además lo que ocurre es que sitúa tanto a Israel como a Hamas en una situación en donde les conviene a ambos una tregua. A Israel le conviene una tregua para poder concentrar un esfuerzo quizás en cerrar cuentas con Irán. Y a Hamas le conviene porque necesita 42 días para poder reorganizarse ya que está muy débil. Perdió muchos soldados y perdió mucha capacidad bélica y la Franja de Gaza está en una situación dramática desde el punto de vista estructural. Entonces, ¿qué se acordó? Se acordaron 42 días de tregua, en donde Hamas va a liberar en total a 33 rehenes, pero lo va a hacer por semana, durante 6 semanas, donde cada día va a liberar 3 a 5, principalmente al principio, mujeres y personas mayores, o bien personas enfermas. Uh -huh. En total van a liberar a 33. ¿Y qué va a hacer Israel como contrapartida? Bueno, va a liberar más de 1000 terroristas demostrados que están en cárceles israelíes. Muchos de ellos van a ser exiliados o bien enviados a la Franja de Gaza. Va a parar la guerra 42 días. Se va a retirar de varias zonas de la Franja de Gaza, especialmente la zona norte, y va a aumentar la entrada de ayuda humanitaria de 400 camiones por día, como hoy, a 600. Y el acuerdo es, una semana uno hace algo, pero también el otro hace la otra cosa. O sea que depende de que los dos cumplan cada una de las condiciones que tienen que hacer. Claro. ¿Cuál fue la función de Qatar? Digamos, ¿cómo se origina esto? Y también supongo que mi pregunta va por el lado de... he leído unas declaraciones tuyas el día de ayer diciendo que no se debe confundir esto con un acuerdo de paz o con el principio de un acuerdo de paz definitiva. ¿Sirve realmente para algo? ¿Por qué está ocurriendo esto y cuál es la función de Qatar? Qatar es el principal financista de Hamas. Y Qatar es un país que tiene una ideología yihadista clara, que tiene una televisión yihadista en árabe, que es Al Jazeera, y que ha pagado tanto a Hamas como al Estado Islámico. Y además ha pagado, sobornado a Universidad de Estados Unidos con 4.700 millones de dólares para implementar una ideología cercana al wokismo. Entonces Qatar es un problema para el Medio Oriente, pero no es que lo dice Israel. Qatar es un problema para el Medio Oriente y te lo dice Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, los países sunitas, a tal punto que casi todos los países cerraron Al Jazeera, porque estos países reciben una crítica desmedida por parte de Qatar. Ojo, Al Jazeera no habla nunca de Qatar, habla de todos los demás. Entonces, de pronto, cuando explota el 7 de octubre, el mundo empieza a hablar de Qatar y su financiación de Hamas. El presidente Donald Trump le dice claramente a Qatar, si ustedes no logran que su aliado haga lo que yo quiero con los rehenes, ustedes también van a ser responsables de esto. Fíjate cuál fue la actitud entonces de Qatar. Le pidió a los líderes de Hamas que se vayan del país. Y estos se fueron en parte a otro país parecido a Qatar, pero sin dinero, Turquía. Claro. Entonces hay un interés, o sea, hay un vínculo que se puede trazar que explicaría el interés de Qatar en esto. Qatar lo que quiere es salir bien parado de este problema, porque empezamos a descubrir quién es Qatar. Hace unos años no sabíamos que era Qatar, a tal punto que le entregamos a Qatar la organización de un mundial de fútbol. Luego de Así que es. Qatar sobornó a media humanidad para organizar ese mundial de fútbol y cuando se criticó el hecho que 6.000 obreros extranjeros habían muerto construyendo ese estadio de fútbol, Infantino, el presidente de la FIFA, dijo no podemos criticar a Qatar. Claro. No se ¿Por qué, sabía todo esto de Qatar. ¿Por qué no puede ser esto el inicio de una paz definitiva? O sea, ¿por qué esa certeza? Porque veamos cuál es el objetivo central de Hamas. Hamas el objetivo central es liberar a todos los presos palestinos y quedarse en el poder. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el objetivo de Israel después del 7 de octubre? Defenderse. Liberar a los rehenes y derrocar a Hamas. O sea que uno quiere derrocar al otro y el otro quiere mantenerse en el poder.
Israel dice, si nosotros dejamos que Hamas se quede en el poder, se van a reorganizar, van a volver a cavar túneles, van a volver a construir armas y por lo tanto otro 7 de octubre va a ocurrir tarde o temprano. El nivel de desconfianza y de contundencia que el gobierno de Israel ha tomado con respecto a Hamas hace que esto es un cese de fuego y nada más que un cese de fuego. No es el comienzo, y además te diría otros temas teológicos. En el radicalismo islámico no existe el concepto de paz. Existe el concepto de utna. Utna significa tregua. Un musulmán tiene que crear un califato y judíos y cristianos pueden vivir bajo el Islam pagando un impuesto por cabeza llamado jizya. O sea, el concepto de paz que tú conoces es un concepto judeo-cristiano. Es un nivel de armonía total en donde los animales no se comerán entre ellos y va a venir el Mesías o va a regresar el Mesías. Este concepto es judeo-cristiano, no es el mismo concepto en el radicalismo islámico. Decir que las tres religiones son parecidas teológicamente está muy bien si sos políticamente correcto y está muy mal si sabes religión. ¿Qué pasa si es que con la liberación, el intercambio de los liberados se rearma y se repotencia? Eso puede ocurrir totalmente. Lo que pasa es que tienen 42 días nada más. No es tanto tiempo. Claro. Pero te voy a dar un ejemplo concreto para que veas lo complejo de este asunto. Jamás perdió hasta ahora 19.000 soldados. Significa que la cantidad de muertos en la Franja de Gaza es de 38.000. ¿Por qué? Porque el ratio, que es el número de muertos, en las guerras entre Israel y Hamás ha sido siempre 1. Por cada civil hay un muerto militar. Ese es el número de muertos que seguramente vamos a saber cuando termine esta guerra. Los periodistas en general, que repiten lo que dice Hamás, el Ministerio de Salud, después no van a ir después de la guerra y van a decir, nosotros repetimos una información falsa que nos dio un grupo terrorista. Se ha establecido un cronograma también, Gabriel, ¿no? Lo tenemos en pantalla. Se supone que es un cronograma de liberación de rehenes. Claro, como te dije, es cada semana liberan una cantidad de rehenes y entregan también cuerpos de muertos. O sea, el cronograma que estamos viendo es el cronograma por el cual cada semana ocurre algo durante esos 42 días. Pero volviendo al punto importante, ¿está bien? Te dije que murieron ya en combate unos 19.000 soldados. ¿Y qué hace entonces Hamás? ¿Cómo se reorganiza, como tú preguntaste? ¿Cómo hace para poder volver a ser eficiente militarmente? Recibe la ayuda humanitaria, la comida, y busca soldados nuevos y les promete lo siguiente: si ustedes combaten para nosotros, tu familia no le va a faltar comida. Como tiene el monopolio de la comida, puede comprar apoyo a través de repartir beneficios. Entonces, claro, durante los 42 días lo que vas a ver va a ser esto mismo que estoy diciendo ahora, un intento de reorganizarse en todos los sentidos. Uno de los reportes que yo manejo acá dice que durante 15 meses se ha dejado una cifra de más de 46.500 palestinos muertos. No tengo la cifra de Israel. ¿Cuál es la cifra de fallecidos israelitas? Esa cifra que acabas de leer de los palestinos es la cifra que está dando el Ministerio de Salud, que está en manos de Hamás. O sea, es falsa. Por supuesto que es falsa. Lo que pasa es que para poder darse cuenta que es falsa hay que recordar cuáles fueron las cifras que dieron en otros combates. En otros combates también Hamás mintió. Otra vez, en el radicalismo islámico se puede mentir. El término se llama taqiyya. Se puede ocultar la verdad, mentir si favorece al Islam. ¿Por qué? Porque Mahoma mintió durante su cadencia como líder del Islam. Y como Mahoma es perfecto, todo lo que él hizo es imitable. Se llama taqiyya. Fíjate varios ejemplos. ¿Te acuerdas el caso del hospital, donde dijeron que un misil israelí mató a 500? Bueno, no era un misil israelí, sino era un cohete de la Yihad Islámica y mató a 31 personas. ¿Cuántos periodistas tú conoces que dijeron, fuimos unos borregos que repetimos lo que nos dijo Hamás? Son pocos. Y la ONU repite lo que dice Hamás también. Hasta que termine la guerra y sepamos los números totales. Del lado israelí lo que tenemos es más de 850 soldados que murieron en combate, 1.200 asesinados el 7 de octubre, 251 israelíes secuestrados. O sea que evidentemente la cifra de muertos del lado israelí es mucho menor que la cifra de muertos del lado palestino. Claro. Entonces, ¿sería otro motivo por el cual no tenemos en general en la prensa cifras de los fallecidos israelíes? Esta supuesta... este intento de amordazar la verdad.
Lo que pasa es que no tenés periodistas occidentales que busquen la verdad dentro de la Franja de Gaza. No lo tenés. ¿Cuántos periodistas conoces que están adentro de la Franja de Gaza? Los periodistas que están ahí, y yo te digo como colega tuyo que trabajó para Antena 3 de España, los que están filmando adentro son palestinos, allegados a Hamas, que filman y le entregan a los medios de comunicación extranjeros material que ellos reproducen. No tenés un periodista occidental que busque la verdad, porque cuando ocurrió algo así, jamás se lo sacó de encima en segundos. El último que yo conozco que tenía la valentía de meterse adentro y reportar la verdad era el periodista de Corriere de la Sera en el año 2014. Todo el resto eran periodistas que muchas veces estaban parados en el edificio de Gaza City, transmitiendo desde allá y poniéndose el chaleco de prensa para demostrar que eran periodistas de guerra. Una de las cosas que esta guerra nos ha demostrado es la baja calidad periodística de muchas agencias de noticias. Cuando he hablado con algunos, o sea, hemos procurado obtener reacciones de diversos actores, pero algunos de esos actores dicen sí, efectivamente, después del 7 de octubre, Israel tenía todo el derecho de defenderse, pero esto que estamos viendo excede largamente una simple defensa, es un exceso. ¿Qué le dices a la gente que opina así? Bueno, habría que ver con qué, cómo argumenta que es un exceso. O sea, ¿qué sería algo que no sería un exceso? ¿Hacer lo mismo que jamás? O sea, Israel debería haber entrado adentro de la Franja de Gaza, violar a mujeres, degollar a gente, meter a bebés en el horno y asesinar 1.200 personas de manera cruel y llevarse 251 secuestrados. Eso sería paralelo entonces. Claro, o sea, entonces todo lo que hemos visto, es que yo sé, por eso, por lo mismo que has explicado tú hace un momento, de este sesgo periodístico que existe, yo siempre he tomado con pinzas lo que obtenemos de Gaza. Pero por supuesto porque no hay prensa libre en la Franja de Gaza y los palestinos que se atreven a salir en contra de Hamas, lo que hace Hamas es le disparan las piernas a los que teclean cosas en Facebook o en Instagram. De vez en cuando ves a algún palestino que se atreve a decir, pero cuando entró el ejército israelí, muchos palestinos dijeron, ahora que está el ejército israelí, decimos, la culpa la tiene Hamas. Lo que pasa es que la verdad es que periodísticamente es muy difícil saber lo que opina la población. Te voy a dar un ejemplo. Yo trabajando para la prensa, para RTP de Portugal, entraba a la Franja de Gaza y le preguntaba a un palestino, ¿qué opinas? ¿Quién tiene la culpa de tu desgracia? Jamás. Bueno, prendías la cámara y le preguntabas, ¿quién tiene la culpa? Israel. Pero me acabas de decir jamás. No te dije nada. Es muy complicado. Es muy complicado porque hay una cultura en donde se habla a favor de la causa. Y es complicado para alguien que es occidental entender que la cultura de la taquía está muy asentada dentro de la religión y de la conducta diaria. Tengo un amigo que vende zapatos en Gaza. ¿Sabe lo que me dice? Compro 100 pares de zapatos. Los compro 100 pares negros. Me llega una semana después que lo pedí y que acordamos, y de los 100 zapatos llegan 80, de los cuales 50 son marrones. Y voy a decir, ¿pero por qué me mentís? Bueno, esto es Medio Oriente, y el problema que tenemos en Occidente es que no hablamos el idioma de Medio Oriente, y pensamos que, bueno, si me dice jamás que hay 47.000 muertos, debe ser verdad. Claro. Entonces, si las motivaciones, volviendo un poco a un par de preguntas atrás que te había hecho, si las motivaciones del acuerdo de cese al fuego por 42 días son las que has expuesto y Qatar tiene ese rol, entonces desde la óptica de Israel no hace mucha diferencia, que digamos, no es algo que tendrían que apoyar a cabalidad. Lo que pasa es que hay 33 civiles vivos que pueden volver a sus familias. Sí. Claro. Y eso es suficiente razón para poder ceder. Si tú tienes la posibilidad de rescatar a alguien que sabes que está vivo y que puede volver y no morir en las catacumbas de Hamas, entonces tu obligación moral es rescatarlo. Eso es cierto. Ahora, hoy se denunció un supuesto incumplimiento? ¿De qué se trata eso? ¿De que Hamas había incumplido y el primer ministro Netanyahu dijo que iban a parar la votación de la ratificación? Lo que Hamas pidió hoy a último momento es que ellos quieren tener, según el acuerdo, Israel tiene el veto para vetar una cantidad de personas que no pueden salir de la cárcel.
Por ejemplo, si tú eres un archiasesino que hiciste 25 atentados terroristas, Israel no lo quiere liberar. Y tiene derecho a veto por una cantidad de personas. Jamás quería que eso cambie. Y lo segundo, jamás quería que Israel se retire totalmente del paso de Filadelfia, que es el paso que une la Franja de Gaza con Egipto. Por ahí pasan armas. Eso fue el intento de Hamás a último momento porque veía que la gente estaba festejando en Israel el cese de fuego. ¿Qué le dijo el gobierno de Israel? Por lo visto le dijo, no señores, no apruebo el acuerdo y ustedes aguanten la embestida de Trump. Dentro de pocos días asume. Bueno, lo que terminó ocurriendo es que ahora descubrimos a las pocas horas que no, se llegó el acuerdo final y se va a empezar a ejecutar el domingo. Claro, es que cuando yo me enteré de esto, mi primera reacción fue, caray, ¿qué tal efecto tiene la inminente juramentación del presidente Trump? Que ya jamás está viendo cómo aflojar un poquito. ¿Cuánto pesa el hecho de que en 4 días Trump juramenta la presidencia? Trump acaba de hacer lo mismo que Ronald Reagan. En el año 80 ganó las elecciones Reagan y le dijo a Irán, si ustedes no liberan la embajada en Teherán, yo voy a ajustar cuentas con ustedes. Y el mismo día que asumió, Irán compró la amenaza, la aceptó y liberó la embajada. Trump acaba de hacer exactamente lo mismo. Ni siquiera asumió y ya logró amedrentar a varios jugadores del Medio Oriente. O sea que esto es mérito de Trump. Lo que acabamos de ver en la Franja de Gaza, el cese de fuego entre Israel y Hamás, tiene un remitente y un responsable superior. Es Donald Trump. Por más que Joe Biden se despide diciendo que ocurrió durante su cadencia y que él es el responsable. Biden no amedrenta y no tiene capacidad para castigar, en cambio Trump sí. O sea que si tú me dices a mí, ¿quién es el responsable de lo que ha ocurrido? Bueno, 50% Trump, 25% que jamás está muy debilitado y 25% el interés de Israel de recuperar a 33 civiles que todavía están vivos. Volviendo un poquito a las declaraciones tuyas que yo había citado, en donde dices no es el comienzo de un proceso de paz, lamento ser contundente. Vayamos hacia esa dirección. ¿Cómo se podría dar eso? ¿Qué condiciones tienen que darse para que podamos soñar, podamos alcanzar con un acuerdo de paz definitivo en esa región? ¿Naciste católico? Sí. ¿Es lo mismo la educación católica que recibiste en algún momento de tu vida y la educación católica que recibió un católico durante la Inquisición? No, desde luego que no. No. ¿Y durante las cruzadas? Menos. Y entonces, ¿qué ocurrió en el camino? Que el mundo católico se moderó, se reformó, replanteó verdades. Entonces, hoy en día no hay un momento histórico en donde judíos y católicos se lleven tan bien como ahora. Nunca. Salvo los primeros días de Jesús. ¿Qué ha pasado con el Islam? El Islam se reformó para mal, extremizándose después de la Primera Guerra Mundial. Y tiene una vertiente que es minoritaria dentro del Islam, que es el radicalismo islámico. ISIS, Hamas, Hezbollah, es la minoría del Islam, pero no son pocas personas. Ellos gobiernan, por ejemplo, la Franja de Gaza. En la concepción radical islámica no existe el concepto de paz. La paz existe solamente dentro del Islam. Hacia los judíos o hacia los cristianos existe algo llamado utna, tregua. El judío y el cristiano puede vivir bajo el Islam pagando el impuesto por cabeza, que es jizya. Y no puede existir un Estado independiente judío y cristiano en tierra santa islámica. Por eso jamás no acepta ningún Estado judío en ninguna frontera. Como el concepto de paz es diferente, hay que analizar entonces qué opina el concepto de paz en el mundo musulmán. Este concepto puede cambiar. ¿De qué depende? De una reforma educativa, en donde el Islam vuelva a ser alguien predominantemente moderado. ¿Se puede hacer algo así? Por supuesto que sí. Fíjense lo que ha hecho Emiratos Árabes Unidos. Un plan educativo serio. Para alcanzar un acuerdo que sea parecido a un concepto de paz, debe cambiar el concepto de paz teológico, que es mayoritario en el Islam, y tiene también que ser derrotado el radicalismo islámico. Y en otras palabras, ¿te diste cuenta que yo todo el tiempo hablo de temas religiosos? Porque en América Latina te educan que los conflictos son por agua, por petróleo, por temas materiales.
El Medio Oriente es una zona tribal religiosa. Ujú. Si entrevistas a alguien que habla del Medio Oriente y no te hable de religión, lo que está haciendo es traduciendo al Medio Oriente al idioma que le queda cómodo a él y no el idioma del Medio Oriente. Claro. ¿Con qué otros países tiene que afinar su relación Israel en este caso? ¿Cómo va su relación con Arabia Saudita, por ejemplo? El Medio Oriente hoy en día tiene cuatro fuerzas políticas. El eje chiita, los países de los hermanos musulmanes, o sea, Qatar y Turquía, los grupos radicales islámicos que quieren crear un califato, y por último, países sunitas no radicales. Los pactos de Abraham es un acercamiento entre Israel y el mundo sunita no radical. ¿Por qué? Porque todos tienen miedo de Irán y porque estamos viviendo un periodo histórico postpetrolero en donde las economías deben diversificarse. Y por lo tanto Arabia Saudita e Israel son socios económicos potenciales. Debido al acercamiento entre Israel y Arabia Saudita, Irán, el principal afectado, organiza el 7 de octubre, que era para evitar que Israel firme la paz con Arabia Saudita. Mi evaluación personal es que Israel va a firmar la paz con Arabia Saudita. Y lo va a hacer durante los próximos 4 años. Ojalá, la verdad que ojalá. Muy clara e ilustrativa tu explicación, Gabriel. Siempre muy agradecido por tu tiempo. Por favor, muchas gracias por tu tiempo también. Bueno, ¿qué les pareció? Es una óptica distinta, porque para la que se nos está dando, yo diría, en un 90%, salvo contadas excepciones, hace falta prender la televisión y leer cualquier diario de corte izquierdista o progresista para que automáticamente se nos alimente la postura pro-Palestina, pro-Hamas. En contraparte, aquí en este programa pretendemos siempre dar una óptica distinta que no se ve en el mainstream media.